Bienvenidos a Raíces, el podcast del curso sobre la Biblia del Instituto de Humanidades Ángel Ayala y del Instituto Bíblico Oriental de León. En este podcast, cada día dialogaremos con un invitado que nos enseñará y abrirá nuevos horizontes a través de las Escrituras. Prepárate para aprender, meditar y dejar que la palabra cobre vida. Hoy, en el que será nuestro episodio segundo, Lourdes García Uroña, profesora titular de la Universidad San Pablo CEU y biblista. ¿Preparada, Lourdes? Preparada. Bueno, ¿qué tal te ha parecido la asistencia a este curso? Bueno, me ha sorprendido porque hemos tenido que abrir el aula. Teníamos casi 80 personas. Impresionante. ¿Y el programa qué tal? Y el programa, bueno, fabuloso. Me parece que el estudio detenida del libro del Génesis para cualquier persona en sí mismo es interesante, porque hay grandes preguntas en este libro. Efectivamente. Bueno, lo primero, ¿por qué no te presentas? Tener una presentación propia a veces es como, te sientes un poco raro, pero bueno, Sí. Lo voy a intentar. Entonces, como ya has dicho, soy profesora de la Universidad CEU San Pablo, profesora titular. Dentro de la universidad he impartido clases de carácter interdisciplinar. Por ejemplo, he enseñado grandes libros, he dado clases de expresión oral, como hablar en público, he enseñado griego. Ahora mismo estoy enseñando doctrina social de la Iglesia. Eso en cuanto a mi tarea docente. Pero como investigadora me he especializado en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y de hecho he presentado como una nueva forma de estudiar desde el punto de vista literario este maravilloso libro. Y estudiando el Apocalipsis descubrí algo que ya se sabía, que es que el autor del Apocalipsis utiliza mucho el color. Pero lo que yo me pregunté es, bueno, ¿este uso del color es específico de este libro o forma parte de una tradición anterior? Y entonces he empezado un proyecto de investigación que ya llevo años haciendo, en el que estudio el lenguaje del color en las 3 versiones de la Biblia, porque el color es un hecho cultural y, curiosamente, la versión hebrea tiene una sensibilidad cromática específica propia de una civilización, pero cuando es traducido al griego, la traducción que conocemos con el nombre de la Septuaginta, pues curiosamente, pues hay veces que la 70 ve más color que la hebrea y hay veces que no es capaz de reconocer el significado de estos términos de color que aparecen en la Biblia hebrea. Y si vamos a la Vulgata, pues nos pasa exactamente lo mismo. Hay veces que la Vulgata colorea además, porque culturalmente está presente, tenemos también más términos de color, y también ocurre como con la Septuaginta, que a veces no entiende los términos de color, no entiende qué significan y entonces no los introduce, porque pues como nosotros ahora, por ejemplo, la expresión inglesa esa de to feel blue, pues no tiene su correspondiente en castellano, ¿no? No lo puedes traducir con un término de color, pues en la antigüedad también pasaba lo mismo y eso es interesante porque lo encontramos en la Biblia. Confirmo que Lourdes García Uroña es una gran investigadora, porque la he tenido delante, he leído cosas suyas y de hecho todavía le debo un artículo. Pero exactamente. Eso ya es otro tema. Es muy buen recuerdo. Bien. ¿Cómo es la creación en el Génesis? O sea, ¿de qué nos has hablado hoy exactamente? ¿O cuál es el punto fundamental? O sea, hablar de la creación en el Génesis hay que precisar mucho, ¿no? Porque al comienzo del Génesis tenemos 2 relatos referidos a la creación, dos relatos diferentes, que pertenecen a épocas distintas y, por tanto, el lenguaje que utilizan, la visión de la creación que aparece, es también distinta, complementaria, porque al final no es que digan cosas que se oponen, pero las dicen de otro modo. Entonces yo me he centrado en el primer relato que aparece en la Biblia, con el que uno empieza a leer, ¿no? Pues en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? El Bereshit bara Elohim, que ese texto comienza ahí y si analizamos detenidamente, pues acaba al comienzo del versículo 4 del capítulo 2. Porque ahí en el fondo tenemos como un enlace entre un relato y otro. El segundo, por tanto, que es el relato yavista, que es más antiguo, curiosamente, pero como aparece en el texto que hemos recibido, está colocado después. Entonces, bueno, yo me he centrado en la primera parte porque es más moderna y me parece que presenta muy bien las preguntas que el hombre de hoy se hace. Y la verdad es cierto, mucho mejor que la siguiente. El del capítulo 2 del Génesis. Sí, porque el segundo hacemos una lectura mucho más
condicionada por las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia, y ha habido interpretaciones, bueno, de algún modo peyorativas, o que es verdad que hay aspectos que aparecen en el libro que luego pues se han cristalizado en la sociedad, por así decirlo, ¿no? Pero a mí en este sentido el primer relato me gusta más porque me parece que para el hombre contemporáneo responde mejor a sus preguntas. ¿Y cuál es la visión del ser humano que sacas de este capítulo del Génesis? Pues mira, en este capítulo se destacan varios aspectos, ¿no? Entonces, en primer lugar, una cuestión básica, pero que a veces se nos olvida, que es que el hombre ha sido creado por Dios, ¿no? Por tanto, es criatura de Dios. En este sentido, me encanta la imagen de la Capilla Sixtina, ¿no? La obra de Miguel Ángel, en el que aparece esa mano de Dios Padre y esa mano del primer hombre, ¿no? Que están ahí como que Dios extiende el brazo y el hombre tiene que... le falta un poco para estirar el brazo para coger la mano a Dios, ¿no? La verdad es que es preciosa. Que es muy bonita. Entonces, bueno, pues lo que muestra ahí es esa relación de dependencia, que quizá al hombre contemporáneo no es un tema que no nos gusta hablar porque subrayamos más la autonomía y que no dependemos de nadie. Y sin embargo, el texto de Génesis desde el principio lo que nos dice es que somos criaturas de Dios, ¿no? O sea, que tenemos una relación de dependencia que se construye en base a nuestra libertad. O sea, que no es que la dependencia sea sumisión, sino... Bueno, pues como les explicaba, ¿no?, en la clase, que es como si yo creo, pues les ponía el ejemplo del teclado que tenía encima de la mesa, ¿no? Les he dicho, pues el teclado a mí me está sirviendo para mostrar las diapositivas, explicar, digo, pero también puedo coger el teclado y lanzarlo al aire, ¿no? Como un arma arrojadiza, que me puede servir. Sin embargo, la consecuencia de eso es que el teclado se me estropea. O sea, eso mismo pasa con el hombre, ¿no? El hombre cuando pierde esa conciencia de que depende de su creador y de que a veces las preguntas que se hace, si intenta contestárselas mirando a Dios, pues probablemente su respuesta va a ser más acertada, ¿no? Hay una cosa que me ha encantado, que has coincidido plenamente con nuestro primer ponente, que es la traducción de Adán como ser humano. Que la verdad, honradamente, no lo había oído hasta este curso. Ah, pues es súper importante. Bueno, y eso es un básico porque es lo que significa. O sea, que es verdad que en algunos momentos en el Génesis, pero muy pocas veces, Adán es un nombre propio, pero es un término que se utiliza para designar lo que en griego será anthropos, ¿no? Que es el ser humano. Y entonces, esto es lo interesante de Génesis 1.27, ¿no? Bueno, y Génesis 1.26, que también lo dice, ¿no? Voy a crear al ser humano. No dice voy a crear al varón, sino voy a crear al ser humano. Y bueno, ese ser humano que se concreta en el momento de la creación en dos. O sea, lo bonito a mí por eso me gusta tanto Génesis 1.27, porque en el mismo acto creador de Dios, cuando dice que crea al ser humano varón y al ser humano mujer. O sea que tan Adán o tan ser humano es el varón como la mujer y que los dos son creados simultáneamente. No hay prioridad de uno sobre el otro. Y definitivamente, con lo que nos dices, muchas de estas políticas de género no se podrían fundamentar en el Génesis nunca. No, claramente no. Porque es muy interesante que el autor de este relato, cuando habla de varón y mujer, o sea, nosotros nos traducimos por varón y mujer, ¿no? Que es como yo digo que es la traducción elegante o la traducción que el hombre contemporáneo necesita, ¿no? Sin embargo, si analizamos con detalle tanto el texto hebreo como la traducción griega e incluso la latina, no aparece varón y mujer, porque no aparece ni is, ni sa, ni guiné, ni mulier, no aparece ninguno de estos términos, sino lo que tenemos es los términos que se refieren a, en castellano, perdóname porque queda un poco burdo, pero es macho y hembra. O sea, lo que estos términos se refieren es al carácter sexuado del individuo. Y de hecho, en la Biblia los dos términos, el sacar de que va, se utiliza justo para señalar el sexo, ¿no? Pues cuando la mujer da a luz un varón o una mujer, utiliza justo esos términos. O en el sacrificio, ¿no? Por ejemplo, en contexto de sacrificio, cuando se refiere a animales, según el tipo de sacrificios, la víctima tiene que ser o macho, hembra o puede ser indistinto. Y ahí utiliza esos términos. Entonces, claramente, el texto del Génesis lo que quiere destacar es la
la diferencia sexuada y subraya de una parte que son iguales porque los dos son Adán, por tanto una igualdad, por tanto los dos tienen la misma dignidad porque los dos son creados a imagen de Dios, no es más imagen el hombre que la mujer, sino que los dos son imagen, pero entre ellos no son idénticos, hay una diferencia y la diferencia radica en la sexualidad. Y lo que es impresionante es cómo el conocimiento del griego y del hebreo, en tu caso, cómo te ayuda a comprender mejor el Génesis. Oh, sí, bueno, el Génesis y cualquier libro de la escritura, ¿no? O sea, es muy interesante, bueno, pues poder hacer esa lectura, ¿no? A partir del hebreo, compararlo con, bueno, pues cómo ha sido interpretado en la versión griega y también, bueno, en la versión latina, porque al final son las traducciones más próximas a lo que podrían ser, o más cercanas a lo que podrían ser los textos originales. Uh-huh. Entonces, nos están transmitiendo lo que ellos al menos entendían, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos el color, la verdad es que es muy divertido porque no siempre las traducciones reflejan lo que te esperas, ¿no? Sí, eso hemos visto, traducciones tela. Sí. Pero aquí es muy interesante porque en el tema de Génesis 1:27 se ve que el texto hebreo del que usa tanto la 70 como la Vulgata, el mismo, ¿no? O sea, hay una equivalencia, cosa que en otros relatos, en otros textos, pues probablemente a lo mejor la fuente hebrea era otra. Y hablando de fuentes, hay un tema que es un caballo de batalla personal mío, que es la datación. La datación de los textos del Antiguo Testamento. Bueno, es que es el caballo de batalla, yo creo que de todo biblista. O sea, en el Nuevo Testamento podemos tener más claridad, pero en el Antiguo es que estamos, bueno, pues muy lejos todavía, ¿no? O sea, que al final, bueno, hay conjeturas, tienes pues fiarte también mucho de los trabajos que se han ido realizando, ¿no? Porque no podemos... o sea, a veces es muy difícil. Yo, por ejemplo, en el tema del color lo digo claramente, ¿no? O sea, renunciamos a hacer un estudio cronológico porque no sabemos cuando un texto ha sido escrito, si este es anterior a este o no es anterior. Entonces, bueno, es un tema de gran dificultad, pero bueno, junto con eso tenemos la riqueza del texto. O sea, que el contenido del texto bíblico, por ejemplo, el contenido volviendo al Génesis, ¿no? A lo que hemos hablado hoy, es de una riqueza impresionante. Bueno, a mí me parece impresionante, ¿no? O sea, y es esa idea también de que el hombre es imagen de Dios, que me parece que nos hemos acostumbrado y que, o sea, que la gente lo dice como, ¡ay, somos imagen de Dios! Pues que... Y no nos damos cuenta de la profundidad que eso tiene. O sea, correcto. Que yo muchas veces en doctrina, cuando explico concepto de persona, insisto mucho en el tema de la imagen. Digo, porque como el hombre es libre, pues el hombre con el uso de su libertad, con las elecciones que va haciendo, se va configurando y va haciéndose una mejor imagen, y el hombre cuando usa bien su libertad se engrandece, y en la vida diaria, ¿no? Lo vemos, pues dices, qué persona, cuando decimos qué categoría, ¿no? Cuando decimos que una persona tiene categoría, en el fondo dices, clase. Qué buena imagen de Dios, y a veces no la damos así, porque hacemos elecciones que no debemos, esas mismas elecciones nos van haciendo que nuestra imagen se deteriore. Tengo que decir que me encanta oír de una biblista dudas cronológicas, porque a veces oyes a algunos autores, algunos académicos decir, pues realmente este fragmento es del siglo I, pumba, con una seguridad aplastante que los arqueólogos no tenemos a la hora de datar. Y entonces, por eso de pasada te he oído que el relato yavista lo pondrías, se pone actualmente alrededor del siglo V antes de Cristo, ¿no? El sacerdotal, perdón. El yavista probablemente son textos anteriores a saber de Dios sabe de cuándo. Sí. Sí, pero bueno, que es un tema que aún se sigue investigando. Yo por eso... Es un tema que, voy a decir, que nunca pisas terreno firme, sinceramente. Correcto. A mí lo que me encanta es En el Antiguo Testamento, ¿eh? Sí. En el Antiguo, en el Nuevo es otra cosa. A mí me encanta el rollito de Getef Ginón, que apareció con un texto de números, ahí datado en el 600 a.C., 620, que es maravilloso. Eso para decir, ¿veis cómo son anteriores? Bien. Bueno, pues con esto ya hemos llegado
al final de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Poli, Lourdes, por esto. Este fue el episodio 2 de 11. El próximo día nos acompañará el padre Francisco José López Sáez con el tema La mujer, plenitud del humano en Génesis 2. Gracias por acompañarnos en este recorrido del Génesis al Génesis 1, 2, 4, Teología de la creación y visión del ser humano. Esto fue Raíces. Te esperamos en el próximo episodio.